charlas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 405. Solo yo dos. Todas las llamadas terminaron. Cale salió por la ventana inmediatamente. Clang, clang. La ventana de la sala de estrategia del 9º piso se cerró nuevamente. Llegaré un poco más tarde. Se podía escuchar la voz de un elemental del viento. Ahora 2 de los 3 elementales se quedarían en la habitación de almacenamiento de piedras mágicas y en la sala de estrategia. Por supuesto, se reunirían con Cale más tarde. Explosión, Load Up, jaja. Solo quedaba uno raro, pero Cale no tenía tiempo para pensar en ello. Vayamos a donde está Beacrox. ¡Lo entendí, humano! Cale se dirigió hacia la habitación del líder del gremio de comerciantes, Plavin, donde debería estar Beacrox. Allá se reuniría con Plavin, Ron y Beacrox. Clic. Cale miró hacia la puerta después de escuchar que se abría. Lentamente, se levantó del sofá. Estás aquí, líder del gremio de comerciantes NIM. Man. Pladen Seitan se encogió al escuchar el saludo de Cale mientras entraba a la habitación. Luego asintió con la cabeza como si nada estuviera mal y continuó caminando. Clic. Luego cerró los ojos antes de volver a abrirlos después de oír a Ron cerrar la puerta detrás de él. Fue en ese momento. ¿Qué piensas? Pudo escuchar la voz despreocupada de Cale. Plavin se sorprendió por este cambio instantáneo de actitud, pero rápidamente comenzó a hablar, ya que prefería esta actitud despreocupada. Algunos de los magos y los alquimistas se dirigirán en 1 hora con algunas tropas para recoger a los esclavos falsos. Las 2 manos de Plavin señalaron a Beacrox y Ron. Los convencí para que dejaran que estos 2 veteranos lideraran el camino como mencionaste, señor. Ron y Beacrox. Estos 2 serían los que liderarían las tropas de la Torre de Alquimia del Sur para recoger a los esclavos falsos. Se dice que los magos son lo suficientemente hábiles como para instalar círculos mágicos de teletransportación. Su plan es teletransportar a los esclavos en lotes, ya que no son lo suficientemente fuertes como para teletransportar a los 1200 a la vez. ¡Qué maravilloso! Cale comenzó a sonreír. Los magos que se adentrarían en una trampa con Ron y Beacrox no eran lo suficientemente hábiles como Rosalino Beacrox para teletransportar a varias personas a la vez por sí mismos. Sin embargo, estaba bien si eran lo suficientemente hábiles como para teletransportar a 1.200 esclavos incluso si se necesitaban varias teletransportaciones. Se vuelve más fácil hacer explotar la torre cuando no están aquí más magos hábiles. El lado de Cale se volvería más ventajoso cuanto más magos no estuvieran en la torre. Plavin Sinten, que había terminado su informe, miró a Cale con ansiedad. Cale comenzó a hablar. Ábrelos. Las manos de Beacrox comenzaron a moverse. Z. Una de las mochilas sobre la mesa se desabrochó. HMPH. Plavin jadeó. Boom. 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 Su corazón latía salvajemente. Pudo ver las bombas mágicas. Estas explotarán hoy. Las puntas de los dedos de Plavin temblaban ligeramente. ¡Pat! Plavin sintió que el hombre de la facción del dios Sol le colocaba una mano en el hombro. Vas a moverte conmigo. Deberías saber qué suerte tienes. Plavin pudo ver los ojos castaño rojizos del hombre que reía. ¿No deberías ser arrastrado por la explosión si estás conmigo? ¿No suena genial? Sí, señor. Suena genial. Plavin cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir mientras respondía. La voz del hombre de la facción del dios Sol lo golpeó como un trueno en ese momento. Movilizaremos a los enemigos hacia la trampa en 1 hora. Comenzaremos las explosiones 3 horas después de que se vayan. Exactamente 4 horas a partir de ahora. 10 de la noche de esta noche. 1 hora en la que incluso el cielo de verano que permanece brillante tanto tiempo está completamente oscuro. La mejor defensa es un ataque preventivo. Ellos golpearán primero a los enemigos. Tic-tac. 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 El rostro de Pladen Seitan se puso blanco lentamente mientras miraba el reloj en su mano. Su mirada se dirigió hacia la ventana. Pudo ver a alguien mirando el cielo nocturno oscuro. Es hora. Plavin apretó los puños después de escuchar esas palabras.
Los ojos detrás de la máscara se dirigieron hacia él. Salta. Luego señaló la ventana. ¿Realmente necesito saltar? El hombre no respondió. Plavin Sinten apretó aún más los puños. Pudo ver afuera por la ventana del 6º piso. No tenía nada que decir en esto. Sin embargo, estaba asustado. Fue en ese momento. 10, 9, 1. La cuenta atrás había comenzado. Maldición. Las pupilas de Plavin comenzaron a temblar. Kale miró estoicamente a Plavin. No le importaba si este bastardo tenía miedo. No tenía ninguna razón para hacerlo sentir cómodo a Plavin. Sin embargo, había otros que estaban respondiendo a su cuenta atrás. Finalmente está comenzando. Todos muévanse a la cima de la torre. Destrucción. La cuenta atrás para el infierno. Cajajaja. 8, 7, 6. Menos. Humano, estoy listo para ir. 5, 4. Tap, tap. Kale se volvió hacia el sonido de los pasos. Ah, Plavin gritó mientras corría hacia la ventana. 3. Kale sostenía el látigo dorado en una mano, mientras hacía soplar el viento bajo sus pies. Esboos. Una vez que el viento lo rodeó. Vamos. Esboos. Los 3 elementales del viento saltaron por la ventana. 2, damn dirt. El cuerpo de Plavin salió por la ventana. 1. Esboos. El cuerpo de Kale salió rápidamente por la ventana. Gasp. Plavin se quedó sin aliento. Estoy vivo. Podía sentir el viento que le rodeaba, así como ver la aterradora distancia que le separaba del suelo. Su mirada se dirigió hacia el enmascarado. Gasp. Pero solo pude suspirar de nuevo. Era negro. ¡Oon! Algo negro comenzaba a subir por la torre desde la primera planta. ¿Qué es eso? Mi cuerpo se giró por el viento antes de que pudiera pensar con más detalle. ¿Ma? El bosque cerca de la Torre de los Alquimistas del Sur. El viento que rodeaba a Plavin comenzó a moverse hacia el bosque. La mirada de Plavin volvió al hombre enmascarado. Cállate y quédate escondida. Si es que quieres vivir. Dijo el hombre con frialdad antes de mover su mano. Señor mierda. El cuerpo de Plavin se alejó de la torre y comenzó a moverse rápidamente hacia una cueva en el borde del bosque que un elemental del viento había encontrado antes. Era un lugar seguro, pero Plavin tapó su boca por miedo, ya que no sabía eso. Querías decir algo porque esperaba que el hombre lo protegiera hasta el final, pero no pudo. Hijo de... ¿Cómo puede una persona así ser de la iglesia del dios Sol? Empecé a entender rápidamente lo que rodeaba a la Torre de los Alquimistas. Mana negra. Era lo que estaba envolviendo la torre, comenzando desde abajo. Es vos. También pude ver un gran remolino formándose en la parte superior de la torre. Beep, beep. Las alarmas de la Torre de los Alquimistas del Sur comenzaron a sonar en respuesta al mana negro. La Torre de los Alquimistas, que solo tenía unas pocas luces encendidas aquí y allá, comenzó a brillar cada vez más. Los alquimistas, magos y caballeros que quedaban en la torre probablemente estaban corriendo de un lado a otro tratando de manejar la situación de emergencia. Pero Plavin no necesitaba ver nada de eso. El hombre con la máscara negra se dirigía a la parte superior de la torre. El mana negro que sube detrás de él. El remolino en la parte superior de la torre. Por último, las bombas mágicas que responderían a ese mana negro y explotarían pronto. Esa persona. Plavin tenía miedo del hombre con la máscara negra. La nueva iglesia del dios Sol. San Jack, que parecía ser una buena persona. Ese hombre estaba dejando una impresión más profunda en mi mente que cualquiera de esos 2 eventos. Se parecía más a un villano. Plavin no pudo mirar más. Kale había aterrizado en el techo puntiagudo de la torre. Beep, beep. La Torre de los Alquimistas del Sur estaba en alerta total. Humano, vamos. Kale escuchó la voz emocionada de Raón. Miró hacia abajo y comenzó a hablar. ¡Abran la puerta! Ese fue el comienzo. Caos. Destrucción. Ja, ja, ja. Cállate y abre la puerta. El remolino descendió desde arriba, envolviendo toda la torre a su paso. Clunk. Clunk. Clunk.
Todas las ventanas se abrieron de par en par. 2 de los elementales del viento abrían cada ventana a su paso. ¿Qué demonios? La gente que miraba desde las ventanas tenía una pinta horrorizada. Muchos corrían también fuera de la torre. Allí, allí. Muchos señalaban a Kale, que se encontraba en lo alto de la torre. Los que estaban alrededor comenzaron a acercarse rápidamente. ¿Quién eres tú? Esa persona es un subordinado del líder del gremio de comerciantes Plavin. Algunos reconocieron a Kale, entre ellos el alquimista que había guiado a Plavin anteriormente. Pero Kale no les prestaba atención. Chov. La ventana de la habitación del 10º piso del maestro de la torre se abrió. Es posible, esta voz. Bekroc, ese hijo de puta, asomó por la ventana protegido por un escudo mágico y miró hacia arriba, a Kale. En ese momento, Kale gritó. Lanzaos. Es vos. Una bomba mágica entró por la ventana abierta del 10º piso. Además, Explota. ¡Oon! La mana negra comenzó a rugir. 3 explosiones sacudieron la zona. ¡Ah! La gente comenzó a gritar mientras se agachaba. Algunos gritaban asombrados. El 9º piso está cerca de la sala de estrategias. También explotó el 6º piso. El lugar del maestro de la torre. El 6º, 9º y 10º piso. 3 bombas mágicas explotaron en diferentes puntos. Se podía ver fuego a través de las ventanas abiertas. Es más, en el lugar donde antes había ventanas. Había humo, fuego y el sonido del lugar siendo destruido. Fue en ese momento. Eso fue la primera ronda. Se escuchó la voz del hombre que se encontraba en lo alto de la torre. La gente en el suelo pudo escucharla, amplificada y cambiada por la magia. Mueveos, mueveos. ¿Qué demonios está pasando? Callad. Formad todos. Algunos gritaban que se alejaran de la torre, mientras que otros, que volvían en sí, trataban de formarse. La voz amplificada llegó a sus oídos. ¿Ronda 1? Eso significaba que había una segunda ronda. Todos miraron hacia la torre de alquimistas del sur en llamas. Humano, he hecho explotar los pisos deshabitados primero. Kale comenzó a hablar como si estuviera respondiendo a Raón. La segunda ronda comenzará pronto. El hombre con la máscara negra, rodeado de mana y viento. Sus palabras comenzaron a causar caos. Hijo de puta. Alguien salió disparado a través del fuego del 10º piso y se abalanzó sobre Kale en ese momento. Este mago tenía un escudo mágico con una mano y apareció ileso, sin rastro de daño o hollín. Bekroc. El subordinado de la estrella blanca. Le estaba echando una mirada furibunda a Kale. Este le devolvió la mirada y movió la mano en señal de paz. Me has reconocido enseguida. Hace tiempo que no te veía, Bekroc. Tu mano parece algo vacía. Ja, ja, ja. Bekroc comenzó a reírse, pero pronto paró. Parece que has venido con el dragón negro. Sus ojos estaban fríos al mirar la mana negra. Kale no respondió a Bekroc y encogió los hombros. No hace falta que te responda, ¿no? Bekroc no reaccionó ante la pullante de Kale. Sonrió, en cambio, y acarició su muñón con la otra mano mientras hablaba. Bien. La mano de Bekroc comenzó a moverse después de decir eso. A continuación, gritó. Es guerra. Seguid el plan. ¡Van! La ventana de la 8ª planta se hizo añicos de repente. Bekroc la había roto. Quizá fue por la explosión o por la voz de Bekroc, pero los soldados rodearon rápidamente la torre y a Kale. Cortaré vuestra muñeca y la maldita boca del dragón negro. La mana comenzó a rodear a Bekroc. Kale le miró y comenzó a hablar. Pero yo no quiero eso. Bekroc comenzó a fruncir el ceño. Fringe. Luego se encogió. Su mirada se dirigió al norte. Podía sentir una gran cantidad de mana viniendo de esa dirección. Algo venía. Algo venía del norte. Era diferente a este mana negro. La mirada de Bekroc se dirigió rápidamente de nuevo a Kale. Kale estaba sonriendo. Ustedes bastardos de repente dijeron que iban a invadir la capital. Kale y Raón esperaron tranquilamente. Así te causó problemas con nuestro plan original. Es por eso que lo cambiamos.
El plan original habría sido que los jugadores de poder del Imperio y algunas personas, incluido Choyan, como respaldo, se dirigieran a las 4 torres. Sin embargo, con Bekroq y la facción de magos de la Estrella Blanca involucrándose, necesitaban cambiar las cosas. Y tú, bastardo, Bekroq, necesitábamos a alguien para lidiar contigo. Era una noche oscura. Kale finalmente pudo verlo. ¡Paat! Podía ver el mana rojo que era tan brillante como el sol. Un gran pilar rojo de luz se disparaba desde el bosque al norte de la torre. Jeje. Humano, ese es el círculo mágico de teletransportación que nos llevó 4 horas crear. Raón y alguien más habían creado este círculo mágico de teletransportación durante las 4 horas que transcurrieron antes de la explosión. Un gran número de personas estaban pasando por ese círculo mágico de teletransportación en este momento. Crack, crack. Las piedras mágicas se estaban rompiendo mientras emitían una luz roja. Kale podía ver a 2 personas flotando desde el suelo que estaba cubierto de luz roja. Uno era un caballero que llevaba una capa. El otro era un mago con una túnica roja. Las 2 personas rápidamente comenzaron a volar hacia la torre sur. El caballero era Zorrax. El rostro del mago no se podía ver porque estaba cubierto por una capucha. Sin embargo, el mago señaló a Bekroq después de acercarse a la torre. ¿Eres tú? ¿Eres el que dice que serás el próximo maestro de la torre? El mago luego vio el mana que rodeaba a Bekroq y comentó. Ah, ¿eres tú? Un mana rojo brillante que parecía fuego comenzó a reunirse alrededor del mago de la túnica roja tan pronto como dijo eso. El mago cuyo rostro estaba cubierto por la túnica. Ese mago era Rosalind. Kale miró hacia Zorrax. Zorrax inmediatamente comenzó a hablar tan pronto como hicieron contacto visual. Explosión ronda 2, comienza. Bang. Otra explosión comenzó a sacudir la noche. El mana rojo brillante comenzó a moverse junto con el fuego de la explosión. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 406. Solo yo 3. Agáchate. Aléjate de la torre. Boom. El suelo comenzó a temblar cuando una parte del 7º piso explotó. La lujosa área donde la realeza, los jugadores de poder y las personas influyentes se estaban divirtiendo fue destruida. Humano, parecía que todos habían huido. No había nadie en el 7º piso. Como mencionó Raón, la gente que se divertía hasta altas horas de la noche en el 7º piso fue la primera en huir sin siquiera mirar atrás tan pronto como escucharon una explosión. Jajaja. Kale giró la cabeza después de escuchar a alguien reír. El mago Bekroq se estaba riendo mientras miraba el 7º piso que explotaba. Comenzó a burlarse mientras miraba a Kale. Fue en ese momento. ¡Bang! Alguien atravesó la ventana y salió del 10º piso en llamas. Esta persona estaba cubierta de mana negro. Era el maestro de la Torre de los Alquimistas del Sur. No, su título real era el gerente de la sucursal de magia negra del sur. Su túnica de alquimista ondeaba mientras el mana muerto lo rodeaba. Bekroq lo vio salir antes de mirar a Kale y comenzar a hablar. Parece que tu plan era destruir a la realeza y a los demás altos cargos. Pero qué lástima. Los evacuamos primero, así que es probable que ninguno de la realeza haya muerto. Sin embargo, Bekroq no pudo escuchar una respuesta de Kale. Kale simplemente voló silenciosamente detrás de un caballero y se quedó allí. ¡Clank! El caballero sacó su espada mientras respondía. No importa. Sir Rex también hizo una proclamación con confianza. Ya hemos asegurado todos los pasajes secretos de la Torre de los Alquimistas del Sur. Estoy seguro de que la realeza está escapando por esos pasajes secretos en este momento. La punta de su espada apuntó hacia el maestro de la Torre del Sur. Sir Rex. El maestro de la Torre del Sur. 2 personas que apuntaban al futuro del Imperio Mogoru se observaron mutuamente. Estoy seguro de que el maestro de la torre apareció tarde porque los estaba ayudando a evacuar. Pero es probable que esos miembros de la realeza que escapan también sean capturados por nuestros soldados. ¿De verdad crees que ese será el caso? El maestro de la Torre del Sur respondió con una actitud relajada. Biep. Un sonido agudo salió de la torre como centro. Biep, biep.
Más ruidos agudos provenían del bosque alrededor de la torre de los alquimistas, como si respondieran al primer sonido. Los pájaros se elevaron en el aire sorprendidos. ¡Humano! Parece que los soldados están empezando a moverse. ¡Yo! Lo vi cuando metí al líder del gremio de comerciantes en la cueva. Las tropas ocultas se están moviendo hacia la torre. No van a la torre. Están tratando de rodear a los soldados de la capital. Creo que se dirigen al círculo mágico de teletransportación. Enemigos localizados. Muerte. Caos. Lluevan destrucción. ¡Cajajaja! Los enemigos ocultos comenzaron a moverse. En ese momento, Rodéenlos. el maestro de la Torre del Sur dio la orden. Sir Rex dejó escapar un gemido. On. Podía ver magos negros volando en el aire desde diferentes puntos del bosque. Crearon un gran círculo con la torre en el centro. Comiencen. Otros magos volaron junto a los magos negros una vez que Bekroc gritó. Flap, flap. Bekroc y el maestro de la Torre del Sur. Sus túnicas ondeaban más a medida que los dos se acercaban el uno al otro, rodeados por su respectiva mana. Bekroc miró a Sorrax, Kale y Rosalind, que estaba rodeada de mana rojo, y con indiferencia agregó. Viéndote irrumpir aquí así, estoy seguro de que ya has empezado a saquear las otras 3 torres. Probablemente tengas un mapa de esas torres. Las comisuras de sus labios también se levantaron lentamente. Sir Rex, ¿sabes cuál es tu debilidad? Sir Rex, que estaba apuntando con la punta de su espada al maestro de la Torre del Sur, miró a Bekroc. Sin embargo, Bekroc estaba mirando por encima de su hombro a Kale mientras seguía hablando. Es el hecho de que eres una colección de basura. La expresión de Sorrax se endureció. Sin embargo, Bekroc continuó hablando tranquilamente. Sir Rex, estoy seguro de que tu respaldo es confiable. Pero solo hay unos pocos de ellos. Kale observó en silencio a Bekroc, que hablaba de él. Pero la gente que te rodea o la santa son solo soldados que el príncipe imperial determinó que no tenía problemas en desechar. Nuestro lado también tiene más caballeros y magos. Bekroc comenzó a pensar en sus aliados que se acercaban a la torre. Alrededor de 100 de ellos fueron a la residencia secreta de Plavin. Estaba seguro de que morirían o serían capturados. Sin embargo, había muchos más caballeros y magos. Por otro lado, la mayoría de las fuerzas de Sorrax eran soldados abandonados. Los soldados son cosas que siempre podemos reponer. ¿Crees que puedes tomarlos y atacar las 4 torres a la vez? Jeje. Bekroc comenzó a reír mientras agregaba. Gracias. Gracias por caminar hacia su propia muerte. Fue en ese momento. ¡Humano! Kale escuchó la voz urgente de Raon en su mente. Un sonido confundido salió de la boca de Kale al mismo tiempo. El maestro de la Torre del Sur. Bekroc. Una vez que las dos personas se acercaron la una a la otra. Crack. Crack. La mana muerta y la mana que rodeaban a las dos personas chocaron entre sí. No, se están fusionando. No sabía si decir que se estaban chocando o fusionando. Era difícil describir lo que estaba sucediendo entre las dos manas. Kale miró a Rosalind después de escucharla murmurar. Sin embargo, los ojos de Rosalind se abrieron de par en par después de ver la mana muerta y la mana fusionándose. Sí, las manas se estaban fusionando. Se estaban volviendo mucho más fuertes a medida que se fusionaban. No era tan simple como 1 más 1 igual a 2. Su fusión parecía no llegar a 2, sino al menos a 4 o más. Bekroc luego miró a Rosalind, cuyo rostro aún estaba cubierto por su túnica roja. ¿Preguntaste si yo era la persona que quería ser el maestro de la torre? Asintió con la cabeza con entusiasmo. Sí. Soy el único que se convertirá en el maestro de la torre. Él era el único que podía hacerlo. Bekroc realmente creía que este era el caso. ¿Por qué? Soy la persona que descubrió una forma de fusionar la mana muerta y la mana. Era un genio. Es una nueva ley de la naturaleza. Era una nueva forma de usar la magia que nunca antes había existido. Lo vivo y lo muerto. Esos dos se oponen entre sí, pero existen juntos. La mana que usaban los magos era la mana natural. En comparación, los magos negros usaban mana muerta. Estas dos no podían existir juntas.
Además, la sociedad había decidido que los magos negros tenían que desaparecer de los continentes oriental y occidental. Eran seres que necesitaban ser erradicados. Bekroq comenzó a sonreír aún más hacia el mago con la túnica roja que parecía menos segura de sí misma. ¿Sabías? Las cosas que se oponen entre sí crean una fuerza aún más mortal cuanto más chocan. El mana natural viviente y el mana muerto. Estas dos fuerzas opuestas se volvieron mucho más fuertes al chocar y fusionarse. Esta explosividad fue más allá de toda imaginación. Crack. Crack. Kale miró a su alrededor después de oír el ruido hacerse más fuerte. Todavía podía oír la voz de Bekroq. Al este, oeste y norte. Esta debería ser la situación en las otras 3 torres también. Un círculo. Magos negros y magos estaban formando un gran círculo a su alrededor. Todos comenzaron a dibujar círculos mágicos. El mana muerto y el mana aumentaron en volumen al chocar. ¡Ban! 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 Se podían oír pequeñas explosiones dentro del feroz torbellino de mana. Todos moriréis por este torbellino de mana. La única mano que le quedaba a Bekroq apuntaba a Rosalind. Esta es la razón por la que soy el mago más grande del mundo. Ustedes son solo mierda. Luego fue Raon. Y en cuanto a ti, dragón... El dragón negro. Bekroq sabía del dragón. Se dio cuenta de que el dragón estaba cerca después de ver el mana negro. Sin embargo, no tenía miedo. Era diferente a lo que había sido en el Castillo de la Luz. Este era un campo de batalla hecho para él. La razón por la que los dragones son fuertes es porque pueden controlar más mana que los humanos. Esa era la razón por la que el método para derrotar a un dragón era simple. Así que, solo necesito complementar mi mana. Bekroq movió su mano hacia la torre. ¡Bang! La puerta del 8º piso explotó una vez más. Finalmente. El maestro de la Torre del Sur comenzó a sonreír. Empezaron a aparecer cajas. ¡Clank! ¡Clank! Los candados fueron retirados y las cajas se abrieron. Se podían ver las bolsas de bolsillo espaciales dentro de las cajas. ¡Crack! ¡Crack! El mana en el círculo empezó a hacerse más fuerte. Estas fuerzas opuestas estaban chocando para crear un poder más fuerte. Esquiva. Retrocede. Mata a los soldados de la capital que se teletransportaron. Bekroq saboreaba todos los ruidos. Estaba contento. Eran todos sonidos de su venganza contra la gente que le había quitado una mano y le había envenenado el cuerpo. Que jeje, podemos compensar el mana con piedras mágicas. Podemos simplemente matar al dragón. Estoy seguro de que el señor estará contento. Bekroq hizo un gesto hacia las bolsas de bolsillo espaciales. Todo sucedió en un instante. ¡On, on! Las bolsas salieron volando de la caja y hacia los magos que formaban el círculo. Se movían tan rápido que Kale y los demás no pudieron atraparlas en el medio. La mitad de las bolsas empezaron a rodear a Bekroq. Los ojos de Bekroq se nublaron. Hay piedras mágicas en estas bolsas. Este torbellino de mana combinado ya era extremadamente fuerte. Aumentaría exponencialmente ese poder con piedras mágicas. Bekroq comenzó a gritar. Solo vosotros explotaréis. Fue en ese momento. Está siendo muy ruidoso. Zorrax comenzó a reír. Su capa ondeó por el viento causado por el mana combinado. Rex, Kale y Rosalind. Todos ellos parecían como si fueran a ser arrastrados por el torbellino de mana en cualquier momento. Es cierto que la mayoría de mi gente son soldados regulares. Kale observó en silencio la espalda de Rex. ¡Humano! Parece que Rex ha crecido un poco. Como mencionó Raon, Rex se veía diferente que antes. A veces, un puesto podía ayudar a una persona a crecer. Pero nuestros soldados sobrevivieron a los límites de la muerte. Estuvieron allí mientras esa basura de príncipe imperial y los nobles caídos huían. ¿Basura de príncipe imperial? ¿Cómo te atreves? Eras un caballero del imperio. ¿No eres el líder de los rebeldes? El maestro de la Torre del Sur fulminó con la mirada a Zorrax mientras gritaba. Sin embargo, Rex continuó sonriendo. Bekroq se burló al ver la sonrisa de Rex. Interesante cómo aún puedes sonreír en una situación así. Por supuesto, yo tampoco vine con las manos vacías. Bekroq se encogió. Sir Rex comenzó a gritar. Comienza la tercera ronda de explosiones. Su voz se extendió con magia de amplificación.
Unos segundos después. ¡Bang! 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 Cientos de explosiones empezaron a ocurrir. Cada explosión individual no era lo suficientemente fuerte para hacer temblar el suelo. ¡Bang! 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 Sin embargo, las numerosas explosiones empezaron a causar humo en todas direcciones. Las pupilas del maestro de la Torre del Sur empezaron a temblar. ¿Un círculo? Ese humo creó un círculo grande. Puede que sea cierto que al Mogoru le falta magia negra y magia. El maestro de la torre pudo determinar la identidad de esas explosiones. Eran demasiado débiles para ser llamadas bombas mágicas y no sintió ningún mana proveniente de ellas. La voz segura de Rex resonó en el área. Sin embargo, el Mogoru todavía tiene a los verdaderos alquimistas. ¡Bang! 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 El alquimista alcohólico, Ray Stacker, había reunido a los alquimistas que estaban escondidos. Luego se pusieron a trabajar y empezaron a investigar. No puedes olvidar que el Mogoru es la tierra de la alquimia. Las bombas de alquimia que Zorrax y sus camaradas habían usado para volar el palacio en el pasado. Estas bombas que fueron creadas por los alquimistas que se convertirán en una nueva base para el Mogoru. Fueron colocadas como armas en las manos de los soldados. Los soldados de la capital entrenaron día y noche para usar estas bombas para derrotar a los enemigos y protegerse. Estos soldados que ya habían sido desechados una vez entrenaron y volvieron a entrenar para que el arma poderosa en sus manos se volviera aún más poderosa. ¡Bang! 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 Se podían oír los sonidos de los árboles rompiéndose junto con las explosiones. El polvo y el humo empezaron a elevarse. El polvo y el humo crearon un círculo aún más grande que el círculo creado por los magos negros y los magos. Sois vosotros los que estáis rodeados. Sir Rex empezó a sonreír. Humano, Rex se volvió un poco guay. Kale asintió ante el comentario de Raon. Fue en ese momento. ¿Qué? Bekrock se reía tan fuerte que sus hombros se movían. Luego gritó con una expresión estoica. La basura hizo algo gracioso. Os mostraré el poder más grande de todos. Magia. Bekrock creía que la magia era el poder más grande. ¿Por qué si no los dragones, que eran conocidos como las criaturas vivientes más grandes, usaban magia? Abrid las bolsas, lanzad los círculos mágicos. Bekrock agitó la mano. Los magos empezaron a abrir la bolsa espacial. ¡On! Apuntaron las bolsas espaciales hacia abajo. Os mostraré el poder del mana que ni siquiera un dragón podría haber imaginado. Sin embargo, no pudo terminar de hablar. ¡Plop! ¡Plop! Observaron las cosas que tocaban sus hombros. ¿Rocas? Las rocas caían de las bolsas espaciales. Las diminutas rocas se dejaron caer al suelo a través de la abertura de las bolsas espaciales. No eran piedras mágicas que flotarían de nuevo en respuesta a su mana. Eran todas rocas que se estaban desmoronando por su magia. ¿Esto qué es? Sus ojos se abrieron de par en par. Pudo ver al mago de la túnica roja avanzar. Aquí, toma esto. También pudo ver a Kelhaneres lanzándole una bolsa espacial con una expresión estoica. Quizás. Antes de que pudiera terminar este terrible pensamiento en su cabeza. ¡Plop! ¡Plop! Los objetos de la bolsa espacial de Kale cayeron en la palma de la mano del mago de la túnica roja, Rosalind. Eran piedras mágicas. Un número infinito de piedras mágicas seguían saliendo. Luego empezaron a rodearla junto con su mana rojo. Ella abrió la bolsa aún más. CHHH. Toneladas de piedras mágicas mezcladas con su mana rojo brillaron como joyas mientras rodeaban a Rosalind. Rosalind levantó la mano. Mientras Bekrock miraba su mano. Rosalind cerró el puño. ¡Crack! Una de las piedras mágicas se rompió como si respondiera a su acción. Luego, una voz que se mezclaba con la risa empezó a salir de su boca. Maestro de la torre, ese va a ser mi puesto. Esa fue la señal. ¡Crack! 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 Las piedras mágicas empezaron a romperse y a ser absorbidas por el mana de Rosalind. ¡On! El círculo hecho con el mana combinado de los magos negros y los magos. Una luz que se parecía al sol salió disparada desde el centro de ese círculo gris. Rosalind apuntó esa luz roja hacia Bekrock. ¡Vámonos!
Una flecha roja fue disparada hacia el enemigo. Capítulo 407. Solo yo 4. Bekroc miró las rocas que caían y la flecha roja con una expresión precipitada. Mierda. Maestro de la Torre Nim. Algunos de los magos que estaban haciendo el círculo gris gritaron hacia Bekroc mientras observaban la flecha roja. Maldita sea. Las pupilas de los magos temblaban. No se podía evitar. La flecha creada por Mana Rojo, que se había tragado una gran cantidad de piedras mágicas de grado superior, era extremadamente fuerte. Los magos comenzaron a ponerse frenéticos y no sabían qué hacer. Esto fue lo mismo para los magos negros también. Fue en ese momento. Reaccionen. El grito de Bekroc cortó el ruido del mana y llegó a los oídos de sus subordinados. Maestro de la Torre del Sur. Sí, señor. Bekroc movió rápidamente su mano para crear un círculo mágico. El maestro de la Torre del Sur comenzó a crear un círculo mágico negro también para fusionarse. Bekroc Nim. Los ojos del maestro de la Torre del Sur se dirigieron hacia la gran flecha roja que volaba rápidamente hacia ellos. Hazlo más rápido. Podía escuchar la voz estoica de Bekroc. El maestro de la Torre del Sur movió sus ojos. Pudo ver que la expresión precipitada en el rostro de Bekroc había sido reemplazada por una expresión fría y tranquila. También pudo ver el lanzamiento de Bekroc, que se había vuelto aún más rápido. Es más rápido que yo incluso con una sola mano. La mejor manera de mezclar magia y magia negra era lanzar magia con una mano, magia negra con la otra y hacer que las dos se mezclaran. El maestro de la Torre del Sur extrajo todo el mana muerto de su cuerpo y aumentó su velocidad de lanzamiento para intentar igualar la formidable velocidad de Bekroc. Luego comenzó a pensar mientras hacía eso. No es de extrañar que él sea el que el Señor trata como el más importante. La tribu de los osos le había contado al maestro de la Torre del Sur cómo la Estrella Blanca había rescatado a Bekroc mientras escapaban del Castillo de Luz. Se había quedado tan sorprendido de escuchar eso. Incluso había tirado la torre del maestro de la Torre de los Alquimistas. La Estrella Blanca no se había preocupado si el maestro de la Torre de la Campana había muerto o no. Por supuesto, el maestro de la Torre del Sur sabía que la Estrella Blanca era así y aún así decidió seguirlo durante casi 80 años. ¿Por qué? Una persona con vida infinita era el señor más honorable. Además, los magos negros no tenían más remedio que estar subyugados al usuario de poder antiguo de atributo cielo. Era la única forma de que la magia negra saliera de su escondite y dominara el mundo. Sus niveles de habilidad son bastante diferentes. Entendió por qué la Estrella Blanca se preocuparía por Bekroc. Bekroc tenía ahora 24 años. Solo tenía 24 años, pero sus talentos mágicos estaban más allá de los niveles humanos. El maestro de la Torre del Sur miró hacia adelante y comenzó a hablar. Se acerca. La gran flecha estaba justo enfrente de eso. Está bien. El maestro de la Torre del Sur terminó de lanzar el hechizo en el momento en que escuchó las palabras de Bekroc y lo miró. Lo último era responsabilidad de Bekroc. Crack. 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 La magia negra y la magia se mezclaron para crear un gran escudo. Bekroc miró la punta de la flecha roja al otro lado del escudo gris y comenzó a murmurar. Ven. La flecha roja luego chocó contra el escudo gris. ¡Bang! Una fuerte explosión llenó el área. UGH. Sir Rex inconscientemente dejó escapar un gemido. Había un escudo plateado frente a él. Sin embargo, el fuerte choque de los dos manas sacudió su cuerpo. ¿Así es como se ve una verdadera batalla mágica? El choque del mana contra el mana. Se sentía como si incluso el aire temblara de miedo. El viento rugía y el aire caliente dificultaba la respiración. Era diferente a ser cortado por una espada. Este era un poder que funcionaba con la naturaleza. La mirada de Zorrax se movió hacia Rosalind sin siquiera pensar en ello. Pudo estar a salvo de la explosión gracias al escudo plateado del joven maestro Kale. Rosalind Nim. Pudo ver a Rosalind mirando hacia adelante sin un escudo a su alrededor. Su cabello rojo ondeaba en el viento. No necesitaba un escudo. Los manas explosivos fueron engullidos por el mana rojo que la rodeaba antes de que pudieran tocarla. Crack. Crack. Todavía había piedras mágicas saliendo del bolsillo espacial y proporcionando mana a Rosalind. Ver esto hizo que Zorrax pensara en una existencia. Ella es como un dragón.
Había visto a Raon y Eroaben luchar contra enemigos en el pasado. Rosalind, que estaba cubierta de este mana rojo que se estaba fortaleciendo lentamente al absorber piedras mágicas, le recordó a los dragones en batalla. Sabía que no sería lo suficientemente fácil de terminar de un solo tiro. Sir Rex volvió en sí después de escuchar la voz de Rosalind. Sir Rex, joven maestro Kale. Rosalind miró hacia el nervioso Sorrax y el estoico Kale. ¡Bang! La batalla entre la flecha roja y el escudo gris aún no había terminado. Sin embargo, Rosalind sabía que este ataque era solo el comienzo. Por eso comenzó a hablarles a los dos, no, a las 3 personas, incluido el dragón oculto. Yo me encargo de este lugar. Sorrax empezó a fruncir el ceño. La batalla mágica. El plan original era que Kale y Raon estuvieran con Rosalind. Eso es diferente de nuestro plan original. Sorrax miró hacia Kale después de oír su voz. Kale estaba mirando a Rosalind. Ella sonrió mientras respondía. Al maestro de la Torre del Sur y a Beckrock. Yo me encargaré de esos dos. Eso es lo que estoy diciendo. Especialmente Beckrock. Rosalind recordó el escudo gris. Era un escudo grande que se creó en un instante. Ese escudo, que era una mezcla de maná muerto y maná natural, era tan fuerte como la flecha de Rosalind, que estaba fortificada con numerosas piedras mágicas. El que lo hizo era un mago joven. Era alguien que soñaba con convertirse en el maestro de la torre como ella. Necesito encargarme de él. Quería hacerlo. Sentía que necesitaba hacerlo. No era por ninguna de esas ideas. Tenía que hacerlo. Esa era la decisión de Rosalind. Tomó esa decisión después de pensar en su equipo, así como en su futuro y sus deseos. La expresión de Kale se volvió extraña. Era inevitable. ¡Humano! Yo me encargaré de los otros magos negros y magos. También vigilaré a Rosalind para que no se lastime. No te preocupes. Nosotros la vigilaremos. Así es, así es. Usaremos nuestro viento para ayudarla a escapar si está a punto de ser herida. Cajajaja. ¡Qué mentalidad tan cool! Destrucción. Aniquilación. Afecto. Era por las conversaciones ruidosas de Raon y los elementales de viento. Bueno, si la van a vigilar. Entonces ella no debería ser herida ni estar en peligro. Kale también entendía la mente de Rosalind. Respondió con indiferencia. Estás tratando de monopolizar lo más deseable. En realidad, puedes ser codicioso a veces. ¿No es eso parte de mi encanto? Rosalind sonrió al responder. Pat. Sir Rex puso su mano en el hombro de Kale. Por favor, ayúdanos en tierra, joven maestro Kale Nim. Kale asintió con la cabeza a Sorrax, quien decía que deberían confiar en Rosalind y ocuparse de otras cosas primero. Esa era la señal. Raon. Un dispositivo de comunicación de video apareció en el aire una vez que Kale llamó a Raon. Se conectó de inmediato. ¿Nos vamos? Sir Rex preguntó y Rosalind los despidió con una sonrisa. ¡Humano! También te estaré vigilando. Somos 3, así que iré con Kale. Iré. Caos, destrucción, desesperación. Claro, claro. Probablemente seas mejor al lado de Kale. Podía oír a Raon y a los elementales de viento de nuevo. Kale puso su mano en el hombro de Sorrax. Desciendan. Kale y Sorrax inmediatamente comenzaron a descender. Salieron del círculo gris y se dirigieron hacia el suelo. El cuerpo de Kale se volvió invisible mientras descendían. Fue gracias a la magia de Raon. ¡Boom! La torre de los alquimistas del sur en ruinas. Las fuerzas enemigas alrededor de ella. Había una persona descendiendo al suelo entre esas cosas. Era Sorrax. Raon le había puesto una magia de amplificación de 1 hora. Sorrax sacó su espada y su escudo una vez que llegó al suelo. Luego gritó. Comiencen el ataque. Ese fue el comienzo. ¡Bang! ¡Bang! Pronto se escucharon los sonidos de las bombas de alquimia explotando y las armas chocando. Una vez que una bomba explotó cerca de él. ¡Sir Rex! Rex Nim. Un grupo de soldados y caballeros salió del bosque hacia la torre de los alquimistas. Era la gente de Sorrax. Ataque. Solo necesitamos capturar a Rex, el líder de los rebeldes. Capturen a Rex, él es el asesino que mató a la familia real. Los enemigos cercanos comenzaron a cargar hacia él. Rex comenzó a reírse entre dientes.
El líder de los rebeldes. El asesino de la familia real. Esos eran sus pecados según los enemigos. Esos podrían justificarse como verdad. Pero no puedo permitir que sea así. Los ojos de Rex se iluminaron. Rosalind estaba luchando contra Becroc y el maestro de la Torre del Sur. Eran los subordinados de la Estrella Blanca. Sin embargo, la gente que le apuntaba con sus espadas ahora eran soldados de la familia real, nobles y jugadores de poder. Él y la gente de Mogoru necesitaban derrotar a estos enemigos con sus propias manos. Tíralo. Rex gritó. Tang. Sir Rex dejó caer su espada al suelo. ¿Qué? Los enemigos que se acercaban se encogieron. ¿El líder enemigo bajó su espada? Pero Rex no estaba solo. Clang. Tang. Los soldados detrás de él también bajaron sus armas. En cambio, los caballeros rodearon a Rex y a los soldados, volvieron a poner sus espadas en sus vainas antes de levantar los escudos. Habían formado una formación en forma de rombo. ¿Qué? Alguien dentro de las filas enemigas que lo había descubierto comenzó a gritar. Son bombas. Esquivan. Sin embargo, Zorrak sacó bombas de alquimia de su bolsa espacial y comenzó a gritar. Láncenlas. Zorrax y los soldados comenzaron a lanzar sus bombas. ¡Bang! 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 Las pequeñas explosiones que habían llenado el bosque ahora también estaban explotando aquí. Un caballero tiró su espada y está usando algo tan turbio. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación. Sir Rex pudo escuchar a uno de los caballeros enemigos que se había retirado gritándole con disgusto. Se burló de ese comentario. Luego comenzó a hablar con sus soldados. No somos turbios. Los soldados asintieron con la cabeza. Los caballeros también asintieron con la cabeza. Estas eran personas que habían llegado a Rex después de ver la batalla en la batalla de la Torre de la Campana de los alquimistas de la capital. Los soldados y caballeros que estaban con Zorrax aquí habían visto los ataques que el Imperio les había lanzado con magia negra. ¿Turbio? ¿Un caballero que tira su espada? ¿Por qué importaba eso? La guerra era un lugar caótico donde alguien muere y alguien vive. No tenía que ser hermoso. Uno de los soldados alrededor de Zorrax gritó de regreso con enojo. ¡Ustedes son los bastardos turbios! Ese caballero. El noble al que ese caballero servía. Era uno de los nobles y caballeros subordinados que habían escapado de la guerra del reino Wipe mientras dejaban atrás a los soldados. ¿Pero quiere hablar de turbio? Los bastardos que mataron a gente inocente para hacer mana muerto y vieron cómo sus propios soldados morían después de quedar atrapados en la explosión de ese mana muerto quieren llamarlos turbios? El soldado no podía creerlo. Por eso puso otra bomba de alquimia en su mano. Era su nueva arma para luchar contra la magia negra. Ataquen de nuevo. El soldado comenzó a moverse después de escuchar la voz firme de Zorrax. Tales ataques estaban ocurriendo en múltiples ubicaciones. Está funcionando como se esperaba. Kale dio un paso atrás del campo de batalla y comenzó a moverse sigilosamente. El enemigo ni siquiera tiene tiempo de formar una formación. Los enemigos no podían unirse mientras enfrentaban este ataque repentino. Las bombas de alquimia volarían hacia ellos y los interrumpirían cada vez que intentaran arreglar sus formaciones. Muchas pequeñas batallas involuntarias estaban teniendo lugar en el bosque y alrededor de la Torre de los Alquimistas del Sur. Por eso tampoco los enemigos podían reunirse en grandes cantidades. Kale, que estaba parado en la cima de un árbol sin nadie alrededor, comenzó a hablar. ¡Habla! Escuchó una voz del dispositivo de comunicación de video. Informando la situación actual. Pudo escuchar la voz del rey mercenario BUD. BUD estaba actualmente en la capital de Mogoru. El este, el oeste y el norte. Todos han sido infiltrados según lo planeado. Según los cambios en el plan original, la maestra espadachín Hana estaba en el este, el santo Jack estaba en el norte y el alquimista alcohólico rey Esteker estaba liderando a los soldados hacia el oeste. Por supuesto, los caballeros entrenados se encargaron de la dirección oficial de los soldados, pero las tres personas dirigieron la dirección de la batalla. Todos se están concentrando en rodear las torres de los alquimistas y mantener a los enemigos atrapados. Se están concentrando principalmente en la defensa. ¿Y las piedras mágicas? Pudo ver a BUD sonriendo. 4 horas.
La cantidad de tiempo que tenían antes de que comenzara la guerra de la Torre de los Alquimistas del Sur. Todas tomadas con éxito. Kale comenzó a sonreír. Eso los hizo encontrarnos, pero todos se infiltraron en una formación defensiva, así que afortunadamente, los bienes y las personas están bien. Las fuerzas aliadas del norte, este y oeste enviaron individuos fuertes e individuos sigilosos a las otras 3 torres para robar primero las piedras mágicas. Por supuesto, todos fueron atrapados en el proceso porque no tenían a Raón ni a los elementales del viento como Kale, pero no importaba. Estaba bien siempre y cuando los robaran. Los enemigos no se atreven a atacarnos sabiendo que les robaron las piedras mágicas. Aún así, diles que tengan cuidado con un ataque combinado de los magos negros y los magos. Beude asintió con la cabeza. Van. 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 Pudo escuchar las explosiones alrededor de Kale. También podía escuchar a la gente gritando y las armas chocando entre sí. Podía sentir lo caótico que era. Sin embargo, pronto se concentró en lo que Kale estaba diciendo. Comenzaremos inmediatamente el paso 2 una vez que Mary se ponga en contacto con nosotros. Mary aún no se había puesto en contacto con ellos. La nigromante Mary y los elfos oscuros. Una vez que adquirieran todas las instalaciones de almacenamiento de mana muerto. La magia negra terminará en manos de Saint Jack y Mary. Beude preguntó cautelosamente. ¿Puedes volver antes de eso? Según el plan, el ataque a la Torre de los Alquimistas del Sur tenía que estar casi terminado antes de que comenzaran el paso 2 de la operación contra las otras 3 torres de los alquimistas. Kale debatió por un momento antes de empezar a hablar. Probablemente creo que es por... Sin embargo, no pudo terminar de hablar. ¡Bang! Escuchó una gran explosión en el cielo. ¡Humano! También pudo escuchar la voz urgente de Raón. Kale levantó la vista hacia el cielo conmocionado. Y entonces lo vio. Eso es una locura. Pudo ver un cuello en la mano de Bekrock. Era un cuello delgado y débil. Ese cuello estaba siendo lentamente desgarrado por el mana gris. Kale, inconscientemente, se elevó en el aire. La persona con el cuello estrangulado comenzó a hablar en ese momento. W, ¿por qué me haces esto? El maestro de la Torre del Sur. Estaba mirando a Bekrock en shock mientras lo estrangulaba. ¡Humano! Ese bastardo de Bekrock está absorbiendo la magia negra del maestro de la Torre del Sur. ¡No! ¡El mana muerto! Kale podía oír la voz asombrada de Raón. También podía ver al maestro de la Torre del Sur secarse como una momia. Crack, crack. Bekrock luego aplastó el cuello del maestro de la torre. Luego miró hacia Rosalind. Todavía había muchas cosas que podían usar incluso sin piedras mágicas. Kale podía escuchar la voz de Raón. De alguna manera puede poseer mana muerto junto con mana. Eso es imposible. Debería morir cuando choquen dentro de él. Sin embargo, Bekrock frente a ellos estaba demostrando que era posible. Solo iba a fingir ser un poco inteligente, pero parece que necesito hacerlo correctamente. ¿Qué pasa con este bastardo? ¿Qué demonios pasó en ese breve instante? Kale solo pudo mirar a Bekrock, quien se hizo más fuerte después de matar a alguien de su propio lado con disgusto. Luego pudo verlo. Pudo ver la preocupación en el rostro de Rosalind. ¡Humano, Rosalind va a perder! Pudo escuchar la voz baja de Raón. ¿Estás en shock? Me pregunto si sabes. ¿No quieres ser más fuerte? Entonces necesitas aprender a usar las vidas de las personas que te rodean para tu beneficio. Bekrock comenzó a reírse mientras miraba a Rosalind. Eres Rosalind, ¿verdad? ¿Cómo podría una maga de una familia real que tuvo una vida cómoda entender lo que quiero decir? ¿No es así?